Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Muy buenos días, hermanos. Es un gozo para mí estar con ustedes esta mañana nuevamente. Me deleito en el Señor porque Él ha sido bueno. Su misericordia es en todos los días de nuestra vida y quiero honrarle en esta mañana porque definitivamente sin Él no podríamos seguir adelante. Yo alabo y bendigo su nombre en esta hora y le pido desde ahora que sea su Espíritu Santo quien tome el gobierno de esta reunión, que nos acompañe de principio a fin en medio de esta dirección con la palabra que tendremos y que será seguramente un plato provechoso para nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, así lo creo. Quiero comenzar leyendo para dar inicio el libro de Proverbios en el capítulo 2 y voy a estar leyendo el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará. La inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del mal camino, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Y más adelante, si vamos un momentico en el capítulo 3, quiero leer desde el verso 5, que dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su querido hijo. Es tremenda palabra la que nos da el Señor en esta mañana. Y saben una cosa, la obra de Dios es grande en medio de nuestras vidas. Y yo me deleito en esto, porque en el día a día y en el transcurrir de cada una de las cosas que estamos atravesando, como que queremos a veces ir a la derecha, a veces como que queremos ir a la izquierda, como que queremos ir abajo, como que queremos ir arriba, pero definitivamente en medio de esta obra y en el desarrollo de la obra del Señor en ti, en mí, nosotros no debemos depender de nuestra propia sabiduría, hermanos. No cabe en medio de esta obra que sea nuestro entendimiento el que nos guía, y menos aún depende de nuestras fuerzas, pues nuestra suficiencia viene de Dios. Dios anhela día a día que dependamos de Él, que caminemos con sujeción y bajo la dirección de su Espíritu Santo. Hoy por hoy vivimos tiempos difíciles y como hijos de Dios, al igual que el apóstol Pablo, nuestra fe debe estar puesta en Él. Hay malas noticias, pero estas noticias no pueden hacer que nuestra fe decaiga. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se debilite nuestra fe. ¿Saben? Tu fe y mi fe
No depende de las circunstancias, no se fundamenta en lo que puede ser. Nuestra fe realmente tiene que ver con los hechos de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Hay algo que me gusta y me encanta, lo escuchaba yo de un predicador hace mucho tiempo que dice que si Dios lo dice, Él lo hace. Y si Él lo hace, no. Se me fue, pero voy a decirles, si Él dice algo, Él lo hará. Y si Él lo hace, es porque yo lo creo. Nuestra fe no se basa en lo que pensamos, se basa en lo que definitivamente Dios ha dicho que será. Amén, hermanos. Yo quiero decirles que Dios, y me encanta esta palabra que está en el libro de Números, en el capítulo 23, verso 19, lo leo inicialmente en la Reina Valera. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él dijo y no hará, dice la palabra. Habló y no lo ejecutará. Pero mejor aún dice en la Nueva Versión Internacional, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que Él dice? Nuestro Dios es un Dios increíble, amados. Y por eso nos gozamos y nos deleitamos en esta mañana. Y yo les pido que dispongan su mente, todo su corazón, todo su ser, para que podamos desde este momento alabarle y darle gracias por ser ese Dios perfecto. El Dios que nadie conoce, ese Dios que definitivamente cuando tú y yo hablamos y decimos las grandes y maravillosas obras que hace, que puedan determinar frente a una persona que ha escuchado quizás, pero que no ha tomado una decisión por Él, que sepa y que pueda entender que nuestro Dios es increíble. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Increíble, Señor. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú
solo tú, solo tú. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. ¿Quién sino el Señor ha soñado el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Señor, oh gran yo soy. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios.
Ay, amados, y no solamente nos reunimos en este entorno para que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Es bueno alabarle, es bueno exaltar su obra cantando, es bueno levantar nuestras manos, pero mejor aún es pensar que Dios definitivamente es perfecto. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes y está en el libro de Efesios. Y voy a leerles del capítulo 1 del verso 3 en adelante, que dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Más adelante dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y es tan profundo este capítulo que quisiera decir muchas cosas más, pero todo lo que quiero, o con lo que quiero concluir después de esta lectura, es que hay algo tan importante en medio de nuestra celebración, y es el poder recordar, el poder hacer remembranza, que definitivamente por la obra redentora de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo no somos los mismos. Hemos sido rescatados, hemos sido sacados de allí en medio del lodo cenagoso, fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos por gracia recibido la vida eterna y podemos deleitarnos en eso solamente porque lo hizo una sola vez y para siempre. El Cordero sin mancha se hizo pecado por ti y por mí. Y es lo que podemos celebrar en esta mañana. Me encanta cuando leemos por allá en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42. Y tenemos pendiente que todos quienes habían creído perseveraban en la oración, tenían comunión los unos con los otros, partían el pan, lo compartían y oraban juntos. Y eso es a lo que somos llamados. Y en torno a esa obra que no podemos olvidar, a una obra que no podemos escatimar, que no podemos dejar pasar por alto, que fue hecha una sola vez y para siempre, que tú y yo estamos hoy aquí juntos y celebramos en torno a Él, creyendo que pronto vendrá. Tomemos el pan. Entonces, amados hermanos, vamos a compartir en este momento. Alista allí en tu casa el pan, alista el jugo de uvas, porque es un momento importante para que podamos no creer porque ya hemos creído, para que podamos celebrar juntos esta maravillosa obra que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Yo les pido que tomemos el pan, el jugo de uvas y celebremos juntos con acción de gracias diciendo: Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos porque es por esa obra maravillosa tuya en la cruz del Calvario que fuimos rescatados, Señor. Gracias porque perdonaste mis pecados, me diste la vida eterna. Piensa que no son palabras, sino que realmente en este momento se conmuevan las entrañas de tu ser pensando cuál sería tu destino si un día no hubieses tomado la decisión de creer y de caminar una vida en unos términos tan diferentes, una vida conmovida de esas estructuras del mundo, arrancada de las garras del pecado, de las tinieblas mismas fuimos arrancados solo por el gran amor de nuestro amado Dios.
que entregó a su propio Hijo y no lo escatimó. Padre, gracias. Tomamos este pan con acción de gracias y este jugo de uvas, creyendo, Señor, que por el cuerpo tuyo, que fue partido, lacerado, todos nuestros pecados fueron perdonados. Nos llevaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Dios. Nos diste la vida eterna, nos adoptaste como hijos tuyos. Creemos, Señor, que es este sacrificio vivo, santo y agradable que hiciste tú a través de tu amado Hijo, por el que tenemos hoy comunión contigo y podemos tener, Dios de los cielos, acceso al trono de la gracia. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comamos el pan y tomemos el jugo, hermanos. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú allí estarás, y en el firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Aleluya. Y qué mejor que poder bendecir a nuestro Dios, no solamente con palabras, hermanos. Es un deleite para mí y creo que para ustedes, al igual que yo, el poder entender que la obra del Señor
no fue solamente hasta llegar a la cruz del Calvario. Creería yo que ese es el inicio y el desenlace de todas las muchas cosas que estamos viendo y que aún veremos de parte de Dios. No solo para nuestras vidas, para tus vidas, para las vidas de sus hijos, para cada una de sus familias, para las personas que viven alrededor de ustedes en sus conjuntos habitacionales, la vecindad en sus casas. Y esta obra es gratuita. Solo por creer, dice la palabra del Señor. Pero saben una cosa, el llevar esta predicación del Evangelio, estas buenas noticias a cada una de esas personas que necesitan y se encuentran a tu lado, que quizás muchas veces te ven como una persona rara porque ya no hablas como hablabas antes, porque ya no piensas como pensabas antes, porque ya no vas a los lugares a los que ibas antes, que te tildan de como un animal raro. Yo creo que nos ven a veces en muchas ocasiones porque no participas de las conversaciones obscenas, porque no miras lo que otros ven, porque no hablas de lo que otros hablan, no vienes con el chisme, no vienes con la murmuración. Y sabes, yo me deleito porque en este tiempo, aún a pesar de todo lo que hemos vivido, Dios ha estado en medio de nosotros. Hemos visto tan de cerca su fidelidad. Yo puedo dar testimonio personal, puedo dar testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando depositas tu confianza en Él. Depositar nuestra confianza en Él no es descargarnos y esperar a que nos lluevan los billetes de lo alto, porque Dios no actúa así. No nos llueve el pan, no nos llueve la carne, no nos llueve la leche de lo alto, no. Pero sí permite que podamos ver que alrededor nuestro hay personas que son como dirigidas por Dios para que cada una de esas necesidades que tú tienes definitivamente sean suplidas, como lo dice la palabra del Señor, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es así como Dios bendice. Y yo he visto la bendición de Dios y creo que muchos de los que conmigo están viendo en esta hora esta transmisión han visto la gloria del Señor. Esas manifestaciones que nosotros no podemos determinar de otra forma, sino como milagrosas. Porque Dios nos ha sostenido. Dios ha estado contigo, hermano. Dios ha estado contigo, hermana. Dios ha estado conmigo. Ha estado en cada una de las circunstancias de nuestra vida, en medio de la salud, en medio de la enfermedad. Aún hemos sentido tristeza, como desasosiego. Pero Dios está allí. Y es por su fidelidad que mi boca puede hablar a voz así abierta y decir que le alaba y que le bendice con todo su corazón, porque lo quiero hacer en esta hora. Y así mismo te pediría que lo hicieras tú en tu casa y dile: Señor, no he visto tan de cerca tu fidelidad como en este tiempo, no lo había visto antes. Y yo quiero deleitarme en esta hora contigo y decirte que es tan poco lo que yo puedo dar de mí, pero de lo que tengo, de eso te daré. Todo esto para hacerles una invitación. El Evangelio es gratuito, pero llevarlo, el compartirlo como ministerio, como la congregación a la que asistimos, Tierra Buena, Aposento Alto, ese ministerio requiere economía para seguir adelante. Yo les animo de todo mi corazón para que en esta hora propongas y dispongas, como lo dice la palabra, propongas en tu corazón dar una medida buena, apretada, remecida, como decía aquí en el libro de Proverbios. Te lo voy a leer nuevamente. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Nuestras bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Sabes una cosa? La abundancia de Dios no es el poder disfrutar de la riqueza como el mundo nos la muestra abiertamente. La riqueza de Dios y la abundancia de Dios es que estemos siempre disfrutando de esa suficiencia en la que nunca falta. Yo podría decirles en esta hora que durante la pandemia mi nevera la veía mi esposa más llena que cuando nosotros mismos podíamos disponer del dinero que ganábamos para llenarla. Y eso solamente lo podemos ver cuando disfrutamos de las promesas de Dios. Y lo decía,
nuestra fe no sea por los hechos, sino por lo que Dios ha dicho. Si Él lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Gloria a Dios, porque era lo que quería compartir con ustedes hace un momento atrás. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Les animo de todo mi corazón en esta mañana para que no de lo que nos queda, sino primeramente de lo que nosotros estamos teniendo en nuestra mano podamos dar para el Señor y bendecirle. Amén. Ustedes verán aquí el banner, está con el número de cuenta. Hagan sus donaciones y veremos que muchas cosas más podremos disfrutar. Hay un sentir en el corazón del Pastor Roby, y es que podamos reunirnos los domingos como si estuviéramos en un culto virtual. Pero eso requiere de tener ciertos equipos y ciertas cosas que tecnológicamente no poseemos. Pero para llegar a tenerlos necesitamos de un dinero que es importante. Entonces les animo y vamos a orar por las ofrendas en esta hora. Señor y Padre, gracias. Gracias, mi Dios. ¿Qué más que gracias podemos decir nosotros? Y es tan poco a veces el poder expresarlo de nuestros labios. Pero yo quisiera que mis hermanos juntamente conmigo pudiéramos discernir en esta hora el cómo poder manifestar abiertamente una honra para ti, Señor, con lo material, con lo que tú nos das. Somos administradores tuyos, mi Dios, y yo solo dispongo mi vida, Señor, para poder producir economía en mi día a día, Padre Santo, porque dependo económicamente no de un trabajo fijo. Pero oro por el trabajo de cada uno de mis hermanos, oro por aquellos que no tienen trabajo en este momento, para que tú proveas uno y ellos vean que esta fuente de trabajo viene de tu mano. Bendice, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las empresas que proveen la economía para estos hogares, a quienes proveemos directamente y estamos en el día a día buscando cómo traer esa provisión económica a nuestra casa, Señor, porque queremos ser de bendición para ti y para tu obra, Padre. En el nombre de Jesús solo disponemos nuestros corazones para dar en buena medida, Señor, con abundancia y con alegría de corazón para la obra que tú has puesto en nuestras manos, Dios de los cielos. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Padre Santo. Danos la diligencia para administrar estos recursos y podamos conseguir cada una de las cosas que requerimos para tener esa cercanía con toda la congregación, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo
tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Bueno, mis amados, buenas noticias tenemos para los kids de Tierra Buena. No digo los pequeños, digo los grandes, porque en ellos el Señor se glorificará y a través de ellos lo hará. O sea que oramos porque nuestros hijos, los jóvenes de nuestra congregación, sean levantados no solamente en el conocimiento de la palabra del Señor, sino en el temor del Señor. Que caminen fielmente, que caminen con firmeza por las sendas de justicia que Él ha trazado para cada uno de ellos por amor de su nombre. Les invito, papitos, mamitas, para que en este momento están fijando el link. Van a tener hoy su primera reunión 2021. No digo demorada, pero ustedes saben que queremos ser diligentes y queremos ser sabios en hacer las cosas bien para que los niños puedan caminar en los caminos del Señor. Amén. Entonces van a recibir ustedes el link en este momento. Les invito para que se conecten. Anímenlos, anímenlos. Miren, es tan importante el hecho de caminar con Dios. Es tan importante el hecho de depender de Dios. Es tan importante el hecho de tener la sabiduría de lo alto, que ellos lo van a entender. No hay que inyectarles a ese Dios en el que nosotros hemos creído y caminado quizás como una inyección, sino debemos llevarlos a ellos con lazos de amor y veremos la gloria del Señor manifiesta en cada una de sus vidas. Amén. Y llegó lo mejor de la reunión. Les invito para que estemos atentos, viene la palabra del Señor. Vamos a orar por el pastor Robert, que nos traerá la palabra en esta mañana, para que Él sea dirigiéndole en todo tiempo y para que de principio a fin podamos recibir esa revelación del Padre para nuestras vidas.
Señor y Padre, yo te doy gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida del pastor Robert Murcia. Señor, la bendecimos con toda bendición. Desatamos, Padre, o no desatamos, sino quitamos más bien, Padre, todo obstáculo que quiera tomar lugar en su mente y conducirlo hacia un lado que no es, Padre. Dale la sabiduría, Señor. Dale la ciencia, dale palabra fresca para nuestras vidas. Que el denuedo tuyo sea puesto en su boca y que recibamos en esta mañana una palabra que no solamente cautive nuestros corazones, sino que nos transforme y nos vivifique, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Buenos días, hermanos, qué placer y qué privilegio tengo en esta mañana una vez más compartir de la palabra. Como siempre le digo, es un privilegio inmerecido y como tal lo recibo. Esperemos, como decía Julito hace un momento, que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña a todos esta mañana y trae la palabra justa y adecuada para nuestros corazones. Y que ojalá, después de escuchar de la palabra del Señor, nos salgamos de la misma manera que llegamos. Mis hermanos, esta mañana quisiera comenzar trayendo a memoria una circunstancia que no sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí ha sido, siempre es un reto grande, es todo una, ¿cómo decirlo? A ver, toda una circunstancia de vida que me ha acompañado durante mucho tiempo y siempre necesita de mi parte una atención especial. Y es saber dónde están las llaves. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Dónde están las llaves? Las llaves, tenemos llaves de la casa, tenemos llaves, en mi caso tengo llaves de la moto, llaves del carro, del local, y entonces si las llevara todas a la vez sería un número de llaves muy grande. Entonces digamos que dependiendo de lo que necesite, tomo las llaves. Y saber dónde están las llaves es absolutamente clave. En mi casa el lugar, teníamos un lugar a la entrada de la puerta que ahí se ponían las llaves y ahí tenían que estar las llaves. Pero cuando las llaves no estaban en ese lugar, pues imagínate el lío. Tengo que salir. ¿Dónde dejé las llaves de la moto? ¿Dónde dejé las llaves del local? Pero ¿cómo puede ser posible? Esa era la razón por la que Álvaro nunca me prestaba las llaves del local. Me decía, no, hermano, es que no. Saber dónde están las llaves es súper clave. Porque siempre las necesitamos. Y a veces cuando salimos a hacer algo, vamos hacia ese lugar y no sabemos dónde están las llaves, nos hace perder tiempo, nos hace indisponernos. Y empiezo yo a decirle a María José, Majo, pero tú no las cogiste y búscate. Hey, niños, ayúdenme a buscar. ¿Dónde están las llaves? Es súper clave que no se refundan las llaves. Por eso es, y reitero, muy importante en mi casa ese lugarcito especial donde yo cuelgo las llaves y yo sé que ahí están. Si las llaves están ahí, la cosa está bien y entonces no vamos a sufrir todas las vicisitudes que nos presenta el escenario contrario. Y pongo este ejemplo porque el día de hoy vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 2. Y aunque usualmente todos los estudios nos invitan a que miremos casi que todo el capítulo, es un pasaje precioso, poderosísimo. Voy a tratar de irles compartiendo poco a poco alrededor de esto. Y sería casi un solo tema, muy profundo, como les digo. En esta mañana tan solo quisiera que revisáramos 5 versículos de 1 Corintios en el capítulo 2. Para saber dónde está algo. Como inicié diciendo, la importancia de saber dónde están las llaves. Ese ejemplo puntual va a ser súper clave para que conclusivamente entendamos que es importante saber el lugar específico, en este caso, de nuestra fe. Vamos a leer los primeros 5 capítulos los primeros 5 versículos del capítulo 2 en 1
de los Corintios, y yo leo una Biblia que recomiendo, esta traducción, por muchas cosas, después hablaremos de eso, y es la Nueva Versión Internacional. Dice, es Pablo el que está hablando, dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y vamos a ir entrando en contexto, porque vamos a hablar en esta mañana, como ya lo dije, de un lugar precioso y específico, el lugar de la fe. El lugar de tu fe, el lugar donde tiene que estar nuestra fe. Ustedes dirán, pero leímos estos versículos y ¿cómo llegamos allá? Bueno, vamos a mirar qué fue lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que pone hoy delante de nosotros en tierra buena. Y quisiera preguntarte, ¿sabes dónde está tu fe? O de pronto está refundida como mis llaves cuando no están en su lugar. Y eso genera una cantidad de circunstancias aleatorias muy complicadas y además inconvenientes para nosotros, los que hemos depositado nuestra esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿cómo así? ¿Es posible que nuestra fe se refunda? Vamos a ver qué dice el apóstol y vamos a ver por qué pienso que eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y en lo cual meditemos en esta mañana, el lugar de nuestra fe. Vamos al versículo 1 que dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Y quisiera que pensáramos básicamente como en tres cosas, Y encontramos aquí al apóstol diciendo que él había ido donde los hermanos en Corinto con una razón, con una motivación específica. Y cuando le pregunté a Juan Felipe, estaba leyendo este pasaje con mi hijo, después de leerlo le dije, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo que va a hacer? Y él me dijo, anunciarles el testimonio de Dios. ¿Y qué es eso de anunciarles el testimonio de Dios? Pues hablar del evangelio, de ese evangelio que lleva a la gente de tinieblas a luz admirable. Ese evangelio que realmente da vida eterna y salvación a los hombres. Y entonces dice Pablo que hablando de lo importante, de lo central de su visita, que era fundamentalmente la razón de lo que él fue a hacer allí, esa razón justamente era predicar el evangelio de Jesús. Entonces pensemos en que número uno, hay una causa, una razón, una motivación en la visita de Pablo a la iglesia de Corinto. En un momento específico, y seguro que para nosotros en algún momento específico tenemos que llegar a pensar y a entender que esa es la razón fundamental de todo. De ahí parte todo, de conocer al Señor. Y entonces Pablo dice, miren, cuando yo fui a visitarles en medio de mi ministerio, de manera testimonial, yo lo que fui a hacer fue a anunciar el evangelio de Jesús. Entonces, eso es lo que fue a hacer. Esa es la razón de su viaje, ¿cierto? Lo que fue a hacer. Y puedes escribir ahí en tus apuntes que aquí vamos a hablar como de tres cosas dentro de eso que hizo Pablo y va a afianzar algo súper importante para nosotros, que es el lugar de nuestra fe. Entonces, número uno, Pablo lo que fue a hacer, lo que hizo fue anunciar el evangelio a ese grupo de personas. En esta mañana quisiera hacer un paréntesis para que aclaráramos qué es el evangelio, cuál es el testimonio de Dios que damos. El evangelio, como vamos a verlo más adelante, se fundamenta en la obra de Cristo Jesús, que Cristo vino a este mundo a morir por ti y por mí. Cristo vino a mostrarnos quién era el Señor, a revelarnos al Dios invisible,
Por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y mientras estuvo durante su ministerio, Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz de este mundo. ¿Ok? Él es nuestra salvación. Todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tiene vida eterna. Puedes decir amén. Ese es el Evangelio. Y si aún no crees en el Señor, es momento de que deposites tu fe en el Señor para que tengas vida eterna hoy mismo. Hoy mismo es el momento. Entonces, eso fue lo que fue a anunciar Pablo en medio de los Corintios y fue a Roma también, y a Éfeso, y a Filipos, y a Colosas. Y ese era el ministerio de Pablo, dar testimonio de Dios, dar testimonio del Evangelio de Dios. Eso era lo que hacía Pablo. En este caso, eso fue lo que él está evidenciando y dice, esto es lo que fui a hacer en medio de ustedes. Ahora miremos como punto número 2, la forma en que lo hizo. Y va a ser súper clave esto. La forma en que ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Yo leo con un énfasis especial en que el apóstol Pablo pone su dedo en la parte en donde dice, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Eso lo dice en el verso 1, pero lo repite en el verso 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Porque de eso no se trata. Porque de eso no se trata. Dice el apóstol, deja evidenciado que la manera para llegarle a la gente, nuestra manera de llegarle a la gente, es rodeada de mucha preparación y fluidez en la palabra, ¿no? Hablo de nuestra manera humana de hacerlo. Pensamos que la mejor manera de hacer las cosas sería esa, y creo que todos podríamos decir que sí. La gente se prepara y entre más preparada y más elocuente es la cosa que se nos está exponiendo, pues mucho más fácil la entendemos y la recibimos, ¿no? Y por eso podemos pensar que el apóstol Pablo quiere hacer un énfasis especial en esto. Y es que cuando va a hablar del testimonio de Dios y del evangelio de Dios, se despoja de todo aquello que él tenía antes como cosa a que aferrarse, por ejemplo. Sabemos de Pablo que era un hombre muy preparado, que era un hombre estudiado, que era un hombre en la carne de buena familia, de recursos, y dice luego, podemos leerlo en Filipenses, que hablando de sí mismo tendría muchísimo de qué ufamarse y en lo cual envanecerse, porque era un señor, un hombre que había ocupado mucho espacio de su vida en leer, en hablar bien, en relacionarse bien, en hacer cosas de manera muy preparada. Pero dice que cuando fue a ellos a hablarles de una cosa maravillosa que era el Evangelio de Jesús, se despojó de eso. Y entonces dice que la forma de anunciarles el Evangelio para que ellos lo recordaran, acuérdense que cuando estuve entre ustedes, no me aferré a todos mis conocimientos, a mi universidad, a mi dinero, a mis capacidades, a lo bien que hago yo las cosas. No, dice Pablo, me despojé de eso porque no lo hice con gran elocuencia ni sabiduría humana. Porque es que estamos hablando de algo que trasciende todo lo que nosotros pudiéramos hacer. El Evangelio de Cristo es de Él y entonces se glorifica Él y es Dios el que lo hace y no nosotros. Y aquí Pablo está diciendo, yo lo hice así. Recuerden como testimonio que cuando estuve entre ustedes, no lo hice a mi manera, sino que lo hice a la manera de Dios. Fue Dios el que lo hizo. Y el crédito se lo quita totalmente Pablo para decir, es Dios el que lo hace. Si tú recibes esta palabra y llega a tu corazón y penetra profundamente en las fibras de todo tu ser, y entonces
entiendes que es Dios el que te está hablando y caes postrado de rodillas y le adoras y eres nueva criatura sin serlo antes, entonces realmente el que está hablando no soy yo, sino es el Señor. Y entonces cuando la gente dice, wow, Robert, qué buena predicación, yo digo, si fue buena predicación, gracias Dios, porque no fui yo, fuiste tú. Porque no es en mi sabiduría y en mi elocuencia, sino en ti. Es tu Santo Espíritu el que toca a la gente. Es el Santo Espíritu de Dios el que nos llena y nos cambia y nos hace ser diferentes. Y entender esa obra es algo precioso y esas maneras son algo precioso. Nosotros esta semana estábamos reunidos hablando del comienzo de la escuela dominical, que arrancó gracias a Dios el día de hoy, y estábamos hablando acerca de la importancia de seguirles el paso a las damas que muy juiciosas ya comenzaron a reunirse y a buscar, a orar y estudiar juntas, y nosotros como varones también queremos hacerlo, y como iglesia hay muchos planes de muchas cosas. Pero si es en nuestra propia elocuencia y en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades y en nuestra propia sabiduría, eso se cae y no trasciende. Porque lo que queremos, como hablábamos en la reunión de escuela dominical esta semana, y hablábamos con Reinaldo y Julio, lo que queremos es que Dios sobre poderosamente en nuestras vidas y no sigamos siendo los mismos y haciendo los mismos y conformándonos con lo mismo. Pero eso no va a pasar si lo hacemos nosotros. Eso pasa si la obra la hace el Señor. Y nosotros nos despojamos de toda sabiduría y elocuencia para entregarle a Dios, no porque sea nuestro y le entregamos, sino porque potestativamente es de Él, es su obra, y que Él nos utilice como herramientas y como Él quiera. Y si el Señor quiere hacerlo como Él quiera, yo voy a decir amén. Qué bueno que así se dieron las cosas. Pablo era un tipo muy preparado, muy elocuente en sí mismo, su temperamento y su carácter. Era alguien de armas tomar, literalmente. Y era alguien que se paraba y hablaba con mucha propiedad de cualquier tema. Era absolutamente radical, dedicado, decidido, fundamentalista, podríamos decirlo. Aun cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Y qué interesante que el versículo 2 dice que Pablo se propuso más bien. Oye esta expresión, me propuse más bien estando entre ustedes no saber cosa alguna. De esas cosas que se habían aprendido, de esas cosas que hemos heredado, de esas cosas que no sabemos, de esas cosas que a veces el mundo permea en nuestra vida. Y entonces cuando fue a la obra del Señor, cuando fue a dar el testimonio del Señor, Él dijo, me voy a despojar de todo eso y ¿sabes qué? No me voy a proponer cosa alguna, sino aquello que yo he recibido y quiero compartir con otros. Entonces dice, solo Jesús y este crucificado, solo su obra, solo Jesús, porque finalmente se trata de Él y todo es por Él y para Él, y yo soy una herramienta, un elemento más aleatorio dentro de ese beneficio de gracia que tenemos como seres humanos, los que creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Y finalmente la iglesia es de Él y para Él, y la gloria la debe realizar, debe llegar a Él, y la realización de toda su obra es de Él. Y fue lo que se propuso Pablo. Y les da testimonio y les dice... no he hablado mucho del contexto porque no vamos a hacer un estudio de 1 Corintios, pero si quieren hacerlo, pueden leer en casa todo el contexto. Había muchos problemas en la iglesia de Corinto. Había dificultades, divisiones, rencillas. Y él dijo, ¿pero qué están haciendo, hermanos? ¿De qué se trata? Todavía no entendemos de qué se trata todo esto. Finalmente esto se trata es de Él. No es nuestro juguetico nuevo la iglesia, no es nuestro club la iglesia, no es nuestro lugar de esparcimiento, de relajación espiritual y demás, la iglesia, no. Esta es la obra del Señor. Y entonces por eso va al fundamento Pablo y dice, no me propuse cuando fui, pudiéndolo hacer, porque ellos sabían quién era Pablo, no me propuse saber cosa adicional o cosa alguna
más bien me despojé de todo eso para quedar exclusivamente tomado del Evangelio de Jesús, que es el que da vida eterna, el que tiene el poder de la salvación. Y entonces, tomado del Evangelio de Jesús y hablando de Jesús, Jesús se glorificó porque se manifestó poderosamente a ustedes, dice Pablo. Y es interesante, para hacer énfasis en esto, que como testimonio dice, es más, dice el verso 3, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Un tipo absolutamente seguro, absolutamente capaz, absolutamente puesto con su vida en control. Dice que al despojarse de todo eso, se encontró absolutamente expuesto, vulnerable, débil, al punto que temblaba de miedo. Pero no temblaba de miedo por las personas, sino porque al despojarte de todo esto que nos da seguridad, quedamos expuestos y vulnerables. Y es ahí donde entendemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque ya no de nosotros, sino de Él somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Y haremos y viviremos y estaremos conforme Él diga y hasta cuando Él diga y como Él diga, porque vamos a gustar de la dependencia extrema al Dios vivo. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Recuerden que cuando estuve entre ustedes, ya era nueva criatura. Era esta nueva criatura, débil, expuesta, vulnerable, despojada de sabidurías y de elocuencias, de experiencias, de historias, de recorrido. Mira cómo es una contraposición y con el mundo, y tenemos que entenderlo de esa manera. Nosotros ahora, nuestra competencia no es en nuestras propias fuerzas. La competencia nos la da el Espíritu Santo ahora. Y lo que hacemos y decimos ahora tiene validez por la obra del Señor en nosotros. Qué interesante, podríamos hablar de otro tema, pero qué interesante que en la obra del Señor nosotros nos despojemos de toda elocuencia y de toda sabiduría. Para que entendamos que tan solo somos herramientas del Señor en manos del Dios vivo. Dice el verso 4 nuevamente que no les predicó con palabras sabias elocuentes. Escucha esto. Sino que al contrario de apoderarse de todas sus capacidades humanas, despojándose de ellas, dice, les hablé con demostración del poder del Espíritu de Dios en mí. Y quiero que entendamos que esa debe ser nuestra condición natural, y hablo de la iglesia como tal. Un compromiso especial con la razón de ser de nuestra vida, que es anunciar el testimonio de Dios. Para eso estás tú y yo, para anunciar el testimonio de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A la manera de Dios, despojándonos de nuestras maneras y poniendo las maneras de Él, para que Él se glorifique. De esa manera sería muy útil para la obra del Señor, si me despojo de todo aquello que yo he aprendido y me he autoenseñado en muchas cosas, y he procurado crecer en mis fuerzas, despojándome de eso para decirle, Señor, aquí estoy absolutamente débil, absolutamente vulnerable, absolutamente no tengo ni idea de nada, Señor, te necesito todos los días. Úsame, Señor, que sea tu Espíritu en mí y en todas las direcciones de mi vida, en medio de la obra y en mi casa y en todo lugar, para que entonces haya una demostración del poder de su Espíritu en mí. Eso sería la razón y eso sería la forma de cómo Él lo hizo.
lo que fue a hacer y la forma de cómo lo hizo. Pero ¿para qué todo esto? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que les dije inicialmente? Mira lo que dice el verso 5 de 1 Corintios en el capítulo 2. Para que la fe de ustedes, o sea, todo eso que estamos exponiendo y que estamos hablando para tener claridad de las razones y de las formas y del por qué, es para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y aquí hay dos lugares para poner una cosa. Una cosa que tenemos todos. Una cosa que se llama fe. Todos somos criaturas de fe. La gente tiene fe en muchas cosas. Y la gente tiene fe en la Virgen. La gente tiene fe en las sillas porque se sienta sin preguntar si lo aguanta y se sienta. La gente tiene fe en los deportistas. La gente tiene fe en Buda. La gente tiene fe en muchas cosas. La gente, somos criaturas de fe. Y la razón de decir todo esto, Pablo, al inicio de 1 Corintios, es para que tu fe y la mía, después de escuchar el testimonio de Dios, esté en el lugar adecuado. Para que las llaves estén en el lugar de las llaves. Siempre. Ahora que las tengo las llaves para entrar a mi casa, no se me refundan. Es importante que yo tenga un lugar para mis llaves. Y entonces, aquí él nos está diciendo, Pablo, que todo esto que se da en la dinámica de Dios cumple un propósito especial en tu vida y en la mía. Está escrito para que tu fe y la mía estén en el lugar adecuado. En el lugar donde debemos guardar adecuadamente nuestra fe. Y que no esté refundida como la fe de muchos que está, perdón, y es de gran tamaño esa fe, pero está refundida. Está en el lugar no adecuado. Esa fe que está en un lugar no adecuado puede estar perdida. Aquellos que no depositan su fe en el Señor, pues tienen una gran fe, pero está perdida. Y esa fe perdida no da ningún fruto más allá de este mundo, no trasciende. Y hablo de trascendencia conveniente. Pero aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios, hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús para salvación, tenemos la posibilidad de guardar nuestra fe en el lugar adecuado para ponerla. Claro, ya la depositamos en Cristo. Ya, las llaves son mías. Pero a veces se nos embolatan las llaves. Porque las perdimos de vista y las pusimos en el lugar inadecuado. Y cuando viene la angustia, como mi fe no está donde debe estar, entonces me angustio. Cuando viene la pérdida, cuando viene la circunstancia difícil, cuando viene la tempestad, cuando vienen los vientos, empieza a tambalear mi vida. Y entonces empiezo a tener desesperanza que no debería tener. Y no significa que yo no sea del Señor, ni que no confíe en el Señor. Lo que pasa es que mi fe no está donde debe estar. Y hay dos lugares que dice Pablo en los que usualmente ponemos la fe. Dos. Los que ahora somos de Cristo. Dos. Escúchame esto. Es lo que yo leo. Uno, la sabiduría humana. Y hablo de la sabiduría humana, de nuestras formas de resolver las cosas. ¿Ok?
Después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vemos en Hebreos 11 una lista tremenda de gente que hizo cosas locas, cosas tremendas, pero que trascendieron porque tenían esa fe en el lugar adecuado, no en el lugar de la sabiduría humana, no en el lugar de lo que dicta mi corazón humano, no en el lugar de lo que da como yo resolvería mis circunstancias difíciles. Y es ahí donde usualmente ponemos equivocada e inconvenientemente nuestra fe. Y siempre digo, cuando tenemos una angustia, una necesidad, o pongámoslo en plata, cuando tenemos que pagar algo, tenemos que pagar algo y no tenemos por X o Y circunstancia porque está difícil, inmediatamente lo resolvemos nosotros, conforme a nuestra sabiduría humana. Y lo que decimos, nuestra fe como está ahí, lo que decimos es que Dios me ayude a hacerlo a mi manera. Eso no trae gozo, eso no trae esperanza, eso no trae gloria para el Señor. Y es de eso que tenemos que despojarnos. Y la propuesta es que pongamos la fe en el poder de Dios. Ahí la tenían todos los santos que están puestos como testimonio para nosotros en Hebreos 11. Hay dos lugares, el lugar de mis propias fuerzas o el lugar del poder de Dios. Y lo que dice Pablo es que él hizo muchas cosas en medio de esa iglesia, pero con su fe puesta en el lugar del poder de Dios. Y cuando veía la dificultad, entonces decía, Dios lo va a hacer. No sé cómo, Dios lo hace. Yo soy testigo. Y qué bueno que esa sea nuestra postura también hoy. Porque hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y no le ha quedado grande cada una de las cosas de nuestra vida. Pero démosle el lugar a nuestra fe para que no se nos refunda, para que no nos angustiemos y no nos embolatemos y no nos enredemos. El lugar no es mi propia sabiduría, mi propia capacidad, mi propia manera de resolver las cosas, mi elocuencia y mi sabiduría, sino que el lugar de mi fe para que se glorifique el Señor en todas las áreas de mi vida. Aquí está hablando del testimonio alrededor de cuando Él les predicó el Evangelio de Jesús. Y tenemos que llevarlo allá también, por supuesto. Cuando vamos a hablar del Señor, qué bueno que no sean nuestras palabras dulces para decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino que sea el testimonio de Dios. Dios dice que en Cristo hay vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el Evangelio del Señor. Eso lo dice el Señor. Nosotros no lo adornamos, no le quitamos, no le ponemos, no lo acomodamos. No, porque esa sería nuestra sabiduría para tratar de entrarle. A veces pensamos así con el Evangelio y con las cosas de Dios. ¿Cómo los cautivamos? Enredémoslos, pongámosles. No. El que lo hace es el Señor, que convence de pecado, de juicio, de justicia. ¿Ok? Pero yo lo aplico para todo lo demás y podemos leerlo más adelante. Vamos a leer este capítulo en la medida que tenga oportunidad de predicar en estos días para seguir ahondando en esto. Pero es que me llamó la atención el que a la hora la vida entera, todo nuestro entorno, todo lo que somos, depende de dónde está nuestra fe. Si creemos que todas las circunstancias que vivimos las vamos a resolver a nuestra manera, de nuestra sabiduría humana, por eso es que tenemos cristianos frustrados, cristianos deprimidos, cristianos desesperanzados, cristianos confundidos. ¿Por qué? Porque la fe no está donde tiene que estar y tambalea la fe. Claro, tenemos la convicción de la vida eterna, pero mientras tanto la vida tambalea. Y no somos felices y no entendemos de qué se trata todo esto. Y no vale la pena vivir ahí, ni poner nuestra fe en la fortaleza que nos da aún nuestra firmeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que también cuando nuestra fe no está donde debe estar, tenemos circunstancias en las que de pronto tú y yo fallamos con el Señor y nos equivocamos.
Y si nuestra fe está puesta es en lo que hacemos, en nuestras obras, pues de la misma manera nuestra fe va a empezar a tambalear. Porque no es el lugar adecuado de nuestra fe. El lugar adecuado de tu fe y de mi fe es el poder de Dios. Es el poder del Dios vivo, el poder del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Estás enfermo? ¿Dónde está tu fe? ¿Crees que Dios te puede sanar? Pero tienes más fe en la pastilla. Ok. Solo estoy diciendo lo que me parece que tengo que decir. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué circunstancia difícil tienes en esta mañana? ¿Qué es lo que te apremia? ¿Qué pago el que ves que no puedes hacer? ¿Qué es lo que te está oprimiendo y no te deja dormir? ¿Qué es aquello que te ocupa y te preocupa? Dios no lo puede resolver. Por eso estás preocupado. Porque crees que Dios te puede ayudar, pero no que lo va a resolver. Es diferente. Escúchame bien. Escúchame con atención. Si tu fe está ubicada en el poder de Dios, todo es posible. Porque al que cree, todo le es posible. Y eso lo dijo Jesús cuando resucitó a Lázaro. ¿No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos la han visto en estos días? ¿Dónde está tu fe? Y hermanos, esto se trata de Él, no de nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dudas que Dios pueda? Dios puede. Dios puede. Pero es necesario que no se nos refundan las llaves, sino que las pongamos en el lugar adecuado. Que no se nos refunda la fe, sino que la pongamos en el poder de Dios. Aún cuando tengas el mar rojo enfrente y el ejército egipcio atrás persiguiéndote. Y aún en la circunstancia en la que no haya a dónde ir, Dios algo hará. Y veremos la gloria de Dios. Y tal vez es uno de los episodios que más me impactan en la vida. Dios va a abrir el mar rojo para que todo su pueblo pase por tierra seca. Eso era lo que menos se imaginaba el pueblo de Dios, que Dios iba a hacer. Eso era lo último que podíamos pensar. Pero Dios puede hacer lo que quiera porque es todopoderoso, invencible. Ese es el Dios que tenemos. ¿Dónde está tu fe, hermano? Dice el apóstol. La razón de todo esto es para que nuestra fe no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Dónde está tu fe? Ojalá que sea fundamentada sobre la roca, que es el poder del Dios vivo que nos salvó y nos dio esperanza. Vamos a orar. Dios mío, gracias por tu palabra. Permite que nosotros podamos aprender de ella como tú quieres y que a partir de hoy nuestra fe esté donde tiene que estar. Basada en ti, en tu poder. Fundamentada en ti, en tu poder. En tu lugar. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo y dejamos en tus manos esta semana. Oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ay, Padre, gracias, Señor. Eres bueno, Señor, todo el tiempo con nosotros. Bendecimos al pastor Robert y te damos gracias por su vida. Dale más, Señor, de ti, más de tu sabiduría, de tu entendimiento para transmitirnos lo que tienes preparado para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Unos anuncios para finalizar, hermanos. No olvidemos, miércoles 7:30 p.m. Seamos puntuales. Mire, anhelémoslo. Hagamos de cuenta que es como si necesitáramos el desayuno, el almuerzo o la cena, que sea muy importante para ti, como lo es para mí, como lo es para otros hermanos.
el poder congregarnos juntos, el poder vernos un buen espacio de tiempo a las 7:30, compartir de las maravillas del Señor y orar los unos por los otros. No lo olviden, miércoles 7:30 p.m. Transmitimos nuevamente o mostramos nuevamente el banner para sus donaciones, sus aportes. Les quiero comentar que la reunión de los niños que hoy se inicia será efectiva cada 15 días. O sea que de hoy en 15 días tendremos nuevamente reunión de niños. El martes entrante, la reunión de damas es convocada, no lo olviden, cada 15 días, todos los martes, 7 de la noche. Estén atentas, mujeres de Tierra Buena. Creo que ha sido de gran bendición. Digo yo creo porque mi esposa se conecta y se deleita en estas reuniones. Entonces, anímense, damas. Reciban de parte del Señor. Martes, cada 15 días, 7 de la noche. Varones animados también. Tendremos nuestra primera reunión para el 2021 el próximo 13 de marzo. Estamos siendo convocados desde ahora. Anótalo allí en tu agenda, en tu celular, en tus recordatorios. Sábado 13 de marzo a las 8 de la mañana. Lo hacemos en la mañana porque sabemos que los sábados hay muchas cosas programadas y queremos que de primera mano tengamos un encuentro con el Señor y podamos desarrollar nuestras actividades para este día ya después de habernos reunido. ¿Qué se me queda suelto? Creo que nada más por ahora, hermanos. Entonces, solo resta poderle gracias a Dios en esta hora y darle la gloria y la honra por lo que hemos recibido de Él en esta mañana. Les invito para que cierren conmigo y cantemos de todo nuestro corazón que nuestro Dios es grande, que es poderoso. Y digámosle, exaltado estás. Dios les bendiga. Feliz resto de día. Una semana bendecida. Que el Señor del bien y la misericordia esté contigo todos los días. Y que su provisión sobre y abunde en esta semana. Les bendigo. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la
precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz.